Les comentábamos que hoy se conmemoran 99 años del genocidio contra el pueblo armenio, primer genocidio del siglo XX, y todavía con responsabilidades no asumidas, no solamente por parte del Estado turco, sino además por otros países que efectivamente acompañan esta negación de responsabilidad. También les comentamos los actos conmemorativos que hoy se celebran. A las 11 de la mañana una misa de responso en la Catedral Armenia, a la 1 de la tarde un acto central en el Centro Armenio, todo en Armenia 1353 de la Ciudad de Buenos Aires, y a las 7 de la tarde una marcha de protesta hacia la residencia del embajador de Turquía desde la Facultad de Derecho de la UBA. Estamos en comunicación con Alfonso Tavakian, director regional de Sudamérica del Consejo Armenio. Alfonso, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Caruso en Radio Madre lo saluda. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Me gustaría ver si, antes de meternos en cuestiones y cuestiones pendientes actuales, podemos recordar un poco para la ciudadanía que quizá, por supuesto, reconoce el genocidio contra el pueblo armenio, pero no tiene las coordenadas necesarias para comprender el contexto histórico de qué ocurrió allí el 24 de abril, fecha... una de las fechas, por supuesto, de algo que no ocurre en un solo día, que es decididamente un proceso de 1915. Seguramente. Lo que comentaba antes era que esto, digamos, es un proceso que tiene que ver con pequeñas discriminaciones de día a día, ¿no? Que ocurren dentro de la sociedad, y esto pasaba en el Imperio Otomano antes, digamos, de la Primera Guerra. Uh-huh. Y digamos lo que fue potenciando esto de ser un ciudadano de segunda categoría a terminar el imperio turco otomano de ese momento, de determinar que la población armenia era el mal de lo que le ocurría, digamos, de la decadencia que tenía el imperio por esas épocas. Claro. Eso fue lo que llevó, digamos, a la determinación cuando asume, digamos, un gobierno que era el de los jóvenes turcos, ultranacionalistas ellos, a generar un plan de exterminio de lo que era la población armenia por esas regiones. Esto, digamos, como te decía, arrancó a principios del siglo. Uh-huh. Y el plan empezó a ejecutarse una vez que se disparó la Primera Guerra. Pero en los años anteriores, digamos, en 1909, ya hubo, digamos, como pequeñas pruebas de cómo iba a ser la repercusión en el panorama internacional de que sucedían hechos. Y como no había reacciones, digamos, como Turquía siempre se manejó diplomáticamente con Occidente de una manera fluida, uh-huh. Esto ocurrió. A partir de 1915 comienzan las primeras deportaciones, que por eso se conmemora el 24 de abril, porque fue el primer gran movimiento de los intelectuales que fueron secuestrados y desaparecidos. Y después empezó, digamos, con la población. Los hombres, digamos, entraron en lo que era el ejército del imperio que estaba en guerra. Ellos fueron, digamos, como a regimientos a la muerte, porque no les daban armas y los llevaban a lugares donde desaparecían, y empezó la deportación de mujeres, niños y ancianos por un desierto que era un camino a la muerte. Esto, digamos, fue el proceso que duró desde 1915 hasta 1917, y después, cuando pierde la guerra, digamos, Turquía, uh-huh. Ahí hay un cambio entre el Imperio Otomano y toma la República Mustafa Kemal, y ahí sigue, digamos, un proceso de destrucción final de lo que había quedado la población armenia. O sea, es en periodos, y es por eso nosotros hablamos de 1915 a 1923, en donde de una población de 2 millones de armenios en esa región, desaparecieron 1,5 millones. Alfonso Tavakian, director regional de Sudamérica del Consejo Armenio, usted corríjame si me equivoco, también en ese momento había otras decadencias de imperios coloniales de ese tiempo, y al mismo tiempo estaba en ebullición la idea de nación, ¿no? Seguramente. A ver, esto, digamos, el imperio... Digo, los derechos de cada una de las minorías o distintos pueblos que eran parte de los imperios, reclamando, por supuesto, su derecho a constituirse como naciones, a eso me refiero. Sí, por eso, digamos, fue un proceso que... Por eso hablaba de la decadencia del Imperio Otomano, uh-huh. ¿no? Digamos, ellos abarcaban, si uno recorre la historia, llegaron hasta Viena, que es en Austria, y digamos de a poco fueron, digamos, todo lo que eran los Balcanes,
todos los pueblos empezaron a tomar, digamos, como su independencia, digamos, querían salir del sujuzgamiento que tenían, digamos, bajo el imperio, y el temor, digamos, de lo que era, digamos, los que conducían el imperio en ese momento, y después, como te digo, los jóvenes turcos, era de que los armenios también entren en esta línea de pensamiento de liberación. Uh-huh. Ahora, el que exista esa idea, o el que exista el querer estar en mejores condiciones de vida, no quiere decir, digamos, de que esto no se podía solucionar de una vía más institucional, o de generar, digamos, como alguna constitución que hable de que las minorías, sean cristianas o sean de otras etnias, puedan llegar a alcanzar, digamos, un nivel mejor. Esto, digamos, obviamente, por el tipo de mentalidad que tenían en ese momento, pensaron que con la destrucción, digamos, de este pueblo, y lo que era, digamos, sacarle los bienes, porque esto tiene, digamos, un trasfondo, o sea, no es un tema, muchas veces cuando hablamos de diferencias religiosas, esto tiene digamos, un pensamiento de estrategia que tenía que ver también con la dictadura por estos lados, o sea, esto va a un trasfondo, o sea, yo elimino, digamos, a lo que considero que es el mal, pero atrás me quedo con otras cuestiones, ¿no? Y lo económico y el tema territorial también influye. Entonces, es simplificar a veces cuando uno quiere meterlo solamente en un área de por qué, de las causas, ¿no? Cuando uno las busca. Esto tiene que ver con un panorama mucho más amplio, y en ese momento, y esto se repite, o sea, por eso, cuando hablamos, digamos, de la matriz, de lo que tiene que ver con un genocidio, cuando uno plasma y lo desarrolla, el holocausto judío, lo que fue lo de los armenios, lo que fue la dictadura, todo tiene que ver. O sea, uno cuando habla de las experiencias, las compara, ve cómo, digamos, los disparadores son los mismos, cómo los procedimientos son los mismos, porque lamentablemente la impunidad lo lleva a eso. O sea, la impunidad de ver cómo un genocidio no fue castigado hace que el otro digamos, tome valor y active, digamos, los mismos procedimientos. Acá no hay, digamos, un creativo, hacen lo mismo, claro, lamentablemente en diferentes épocas. Alfonso, finalmente, ¿cómo se explica, bueno, no tiene explicación, mejor dicho, cuáles son los argumentos que da hoy el Estado turco para negar su responsabilidad, y al mismo tiempo por qué otros países del mundo no reconocen, acompañan esta negación de responsabilidad del Estado turco? Bueno, los argumentos de Turquía fueron cambiando. Primero, digamos, hubo muchos años, que creo que fue hasta los 50 años de haberse ejecutado el genocidio, lo ocultaron, lo silenciaron, digamos, también los armenios que habían sobrevivido y que estaban, digamos, generando en otros lugares, en otras latitudes del mundo, recién, digamos, revivían un poco lo que era la vida comunitaria, no se animaban a salir y a reclamar y hablar de lo que era, es como un luto interno, ¿no? Hasta ese momento era un proceso de ocultamiento. Después empezó directamente la política de negación, y esta política de negación tuvieron, digamos, como diferentes momentos de las explicaciones o los argumentos que daban en el mundo. Y esto nosotros lo conocemos, digamos, esto de relativizar las víctimas, de decir que, digamos, que fue una guerra, esto del concepto de los dos demonios, y hoy, digamos, hoy en día salen con otro argumento que tiene que ver con generar un espacio de historiadores que revisen la historia, de que, digamos, hubo víctimas, pero que hubo víctimas en un contexto, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pero entendemos que, digamos, además de estos argumentos que tratan de ser como pacíficos, tienen una política muy activa de lobby, o sea, uno sabe si recorre aquellos espacios que tienen que ver con el gobierno, y se dan cuenta de cómo actúan los embajadores, cómo van y presionan para que no se hable de lo armenio, en lo económico también, y esto, digamos, también repercute a nivel internacional. El porqué de que estados, digamos, importantes no hablen del genocidio armenio tiene que ver con el interés que tienen sobre Turquía y lo que Turquía influye en la región del Cáucaso. Claro. Digamos, Estados Unidos o los países, digamos, que tienen intereses en lo que tiene que ver con los recursos naturales, con los recursos, digamos, hoy en día sabemos que el foco, digamos, del conflicto está en esa zona,
y tener aliado a Turquía es interesante. El conflicto de Siria, o sea, hoy sabemos que Siria, digamos, y todo lo que es el ataque viene por parte de Turquía y nadie les dice nada, o sea, pasa como tiene como una impunidad generalizada, y el genocidio armenio entra dentro de esa batería de temas que Turquía tiene pendientes, y bueno, y el mundo lo deja como pasar, ¿no? Alfonso Tabaquián, director regional de Sudamérica del Consejo Armenio. Una última consulta, ¿cuántos armenios están residiendo en la Argentina, Alfonso? Bueno, calculá que, digamos, en la Argentina ya somos como una cuarta y una quinta generación, digamos, casi hace un siglo que los primeros armenios sobrevivientes llegaban para estos lados. Estamos más o menos desde entre 100 y 150.000 armenios, calculamos nosotros, descendientes, obviamente, todos ya somos argentinos, claro. De origen armenio, pero estamos en ese número, digamos, a lo largo del país. Hay, digamos, comunidades un poco más importantes que son, bueno, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, pero también en el sur hay muchos argentinos, por el norte, digamos, obviamente de origen armenio. Alfonso, muchísimas gracias por esta charla. Recordamos que a las 11 de la mañana misa de responso en la Catedral Armenia, a las 13 acto central y a las 19 marcha de protesta hacia la residencia del embajador de Turquía desde la Facultad de Derecho. Un gran saludo, muchas gracias. Gracias. Yo quería agregarte un acto más. Sí, claro. Es el 29 de abril, quería invitarlos a todos los que están escuchando. Sí. Es en los Pasos Perdidos en el Congreso, a las 19 horas, en donde va a estar el diputado Raimondi, el senador Giustiniani, del Ministerio de Educación va a estar el señor Brenner y la diputada Siebert del Frente para la Victoria. Muy bien. Que los quería invitar a todos los que quieran ir. Hecha la invitación, por supuesto. Muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes por el espacio. Alfonso Tabaquián, director regional de Sudamérica del Consejo Armenio. Hoy se conmemoran los 99 años del genocidio del Imperio Otomano sobre el pueblo armenio. Gabriel. Argentina es uno de los países que reconoce el genocidio a nivel mundial. No hay tantos tampoco, y eso lo remarcaba precisamente el directivo de la comunidad, y lo concreto es que recorrió desde el comienzo de la democracia un camino institucional que fue paso a paso subiendo escalones y peldaños. En el 1985, tanto la Cámara de Senadores como de Diputados reconocieron parlamentariamente al genocidio. En el año 87 el presidente Raúl Alfonsín reconoció la existencia del genocidio armenio de manera oficial desde el Ejecutivo. En el año 2007 se sancionó la ley 26.199 que precisamente reconoce el genocidio armenio con fuerza de ley, y en el 2010 una sentencia histórica del juez federal Norberto Yarvide puso desde el Poder Judicial al genocidio armenio en el eje de las cuestiones del derecho a la verdad de los sobrevivientes y de sus descendientes, lo que marcó efectivamente un punto de inflexión, porque ya la justicia estaba dando el aval a esta situación y el derecho a la verdad también sobreviniente de esta cuestión. Lucas. Se estrena hoy en la televisión argentina Ararat, obviamente por la conmemoración del genocidio armenio. Ararat es una película del canadiense Atom Egoyan. Alguna vez la comentamos aquí, el cartel, digamos, está encabezado por Charles Aznavour, el cantante franco-armenio, pero tiene varias otras figuras importantes. Cuenta la historia de la masacre de Van durante el genocidio armenio, una masacre que, como el genocidio, es negada y relativizada por el gobierno turco.